Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias del Río de la Plata. Hoy realmente conmocionados por una noticia que a nivel, digamos, hemisférico, regional, pero también mundial, tiene una repercusión enorme. Y es que quizás en muy pocas horas el expresidente de Brasil, Lula da Silva, pudiera llegar a ir preso. Todas las últimas informaciones dan que efectivamente, por más que hay algunos recursos legales de último momento, pero parecería que debería presentarse el expresidente Lula ante las autoridades policiales para quedar detenido. Vamos a ver, esto ya les digo, en el correr de esta tarde, a las 5 de la tarde parecería que vencen los plazos, aunque sabemos que hay algunos recursos legales de último momento que la defensa del expresidente está interponiendo. Obviamente que la repercusión de este hecho es sumamente significativa. El tema de la corrupción llevado a un grado, yo diría que quizá no sea la palabra exacta, pero a un grado extremo o muy contradictorio con la voluntad popular. El expresidente Lula da Silva, como ya lo dijéramos en un programa anterior que tocamos este tema y tocamos el tema de la judicialización política, en aquel momento decíamos que era como una especie de epidemia que estaba recorriendo América Latina y muchos países con más, digamos, con más profundidad este problema, como por ejemplo el caso brasileño o el caso argentino, que también hay una cantidad de situaciones judiciales que se están ventilando. Les decía, obviamente hay repercusiones de todo tipo, se puede especular de todo, pero seguramente lo que podemos decir que esto no le hace bien a la democracia, evidentemente. Todo este proceso del Lavallato es un proceso que ha tenido provocó una gran caída de la imagen de los políticos, la imagen pública de los políticos en el Brasil. Y para peor, este episodio del Lavallato tiene repercusión en otros países de América Latina. Les decía, qué contradicción. El presidente con más predicamento popular, yo en el anterior programa en judicialización de la política decíamos por lo menos de los tiempos de Getúlio Vargas, a mediados del siglo XX, que tenga que enfrentar esta situación judicial. Y además que hay una cantidad de causas, que hay una cantidad de causas pendientes. Yo sé que a la población en general, cuando se habla de coimas, cuando se habla de corrupción, tiende lógicamente, a darle una importancia, bueno, muy grande. Lógicamente la tiene. Nosotros no queremos elegir a nuestros representantes para que hagan corruptelas. En realidad, tienen muy buenos sueldos. Esto yo prometo que lo vamos a ir planteando. Es decir, los representantes del pueblo no tienen por qué tener los sueldos que tienen. Están representando al pueblo. No están representando a la alta gerencia. Pero este es otro tema. Pero también la conducta moral, que tiene que ver con la responsabilidad política, porque obviamente la gente lo valora mucho. También hay que decir que los casos de corrupción que se están viendo en América Latina, de ninguna manera su monto podría justificar
una crisis económica, por ejemplo, digamos que terminaba persuadiendo a la gente que el modelo económico planteado, por ejemplo, por Lula o por la gestión de Cristina Fernández son los equivocados. Hay una gran confusión. Muchas veces se ha estigmatizado a través de eventuales corrupciones un modelo político, económico, social. Pero, como muchas veces se ha dicho, más vale malo conocido que por conocer, que bueno por conocer, o me harán buenos los que me sobrevendrán. En definitiva, hay que valorar lo que es el proceso económico-social, y si hay eventualidades de corrupción, bueno, lógicamente extirparlas y que la justicia proceda. Pero esto no puede invalidar el proceso económico-social. Por ejemplo, si el Estado tiene que intervenir en cuestiones importantes de la economía, si tiene que haber dirigismo de Estado en áreas económico-sociales, si tiene que haber gasto social para evitar la pobreza. Son dos cosas totalmente diferentes, pero que tienden, digamos, a convertirse en una melange no muy clara. Se estigmatiza los hechos de corrupción y queda estigmatizado el modelo económico-social. Lógicamente, después la gente termina diciendo, bueno, que se vayan todos, porque resulta que los otros supuestamente robaban, estos no sé si roban y todavía dejan el país más complicado. En el caso de Brasil, obviamente nosotros lo consideramos desde aquel momento que el pueblo tenía que definir esta situación y que Temer nunca podía haberse mantenido en el gobierno mucho más de un plazo de 120 días, máximo 180 días, con el compromiso de llamar a elecciones generales. Porque obviamente el caso de Dilma Rousseff, bueno, es un caso político, digamos, de mucha, ¿cómo les diría?, de mucha detalle jurídico, pero aparentemente no se le ha comprobado ningún delito. En algún momento se dijo que había de alguna manera maquillado las cifras de déficit fiscal para tener un resultado electoral favorable. Bueno, sinceramente, la mayor parte de los votantes no conoce lo que es el déficit fiscal. No es que subestime a la gente vive lógicamente dentro de sus expectativas vitales, tiene compromiso con la sociedad, tiene que desarrollar su vida, pero hay cuestiones de la economía que no conocen. Y sinceramente, un factor que, si el déficit fiscal era, no sé, no recuerdo el momento, pero si era 3 puntos o 4 puntos del producto, eso no puede haber incidido electoralmente para nada, porque la gente no se fija electoralmente en esas cosas, sí se fija en otro proyecto, y es por eso que, quiere apoyar el modelo Lula. Aquel que le dijo que iba a haber hambre cero, estamos hablando de hambre cero, o sea, quiere decir que en Brasil hay hambre, y esto es muy grave. Países de América Latina que tienen, digamos, producciones agrícolas, ganaderas, de productos alimenticios, y que resulta que tienen en su población gente con falencias alimentarias de importancia. A ver, si Lula dijo en su momento hambre cero, era porque había hambre en Brasil. Es un tema muy importante. ¿Qué tema ético? Que la gente coma. Es muy ético. Así que esperemos que todo esto se resuelva para bien. Tenemos muchísimas dudas sobre todo lo que ha sucedido en el Brasil, sobre toda esta peripecia institucional, que realmente se nota el decaimiento institucional en aquel país. Tenemos también un poco de temor por pronunciamientos de elementos militares que no deberían meterse en temas políticos de este tipo, lo que
podría ser también, digamos, había cuenta de la historia latinoamericana de hacer, bueno, tambalear las instituciones. Esperemos que no, realmente, ¿no? Consideramos que el camino tiene que ser democrático, que haya elecciones prontamente en Brasil y que el pueblo lo resuelva, pero también, obviamente, esta situación de inestabilidad política en Brasil lleva quizás a que se resignen temas tan importantes en la agenda latinoamericana, en la agenda del Mercosur. Parece una columna de humo, un distractivo de lo que tenemos que hacer. Miren, hubo una noticia que ha quedado, digamos, un poco empañada por toda esta situación, y es la de una posible guerra comercial entre China y Estados Unidos, o sea, entre la primera y la segunda economía mundial. Bueno, creo que todo, digamos, la energía latinoamericana del Mercosur tendría que estar pensando en este hecho y en ver si no tenemos que ir a un proteccionismo integrado en la región. Hay muchos aspectos, es un mundo muy cambiante. La globalidad nos plantea continuamente dudas al respecto de la misión, digamos, económica de nuestros países. Nosotros creemos en la integración económica de estos países, en que haya un bloque fuerte para luego poder negociar externamente. Estos países están siendo hackeados económicamente por sus dificultades económicas, quizás por los malos manejos y gestión económica, no lo pongo en duda, pero este convidado de piedra de que haya también un trasfondo de dudas y de peripecias institucionales, de inestabilidades institucionales, le agrega un condimento bastante malsano a esta realidad latinoamericana y especialmente a la mercosuriana. Bueno, amigos, obviamente preocupados, esperemos los próximos tiempos que nos marcarán, pero siempre pensando en la integración de estos países como norte para enfrentar todos los desafíos que nos va a plantear el futuro en un mundo globalizado que realmente cada día es más complejo. Y sobre esos temas, vuelvo a insistir, es que la clase política tendría que estar preocupada y dedicándose a ver el presente, pero el futuro que se nos viene, que es muy rápido. Los tiempos ahora son muy rápidos y habría que pensar en una estrategia a 10 años contundente, a unirnos, a hacer interacciones físicas, además de las comerciales, a tener planes en común, posiciones en común para, digamos, blindarnos ante los riesgos que nos vienen del mundo y bueno, y también naturalmente, eventualmente hacer una política conjunta para, bueno, interrelacionarnos con el resto del mundo. Bueno, con nuestras preocupaciones, y vamos a ver, dentro de un ratito se va a saber qué pasa con Lula. Nos vamos despidiendo y como siempre les agradecemos a la audiencia su atención. Les recordamos, suscríbanse al canal, den su opinión y como casi siempre decimos, de la síntesis de opiniones es que seguramente va a surgir la opinión más valedera. Hasta prontito, muchas gracias.